Bienvenidos al podcast Hablemos de Sostenibilidad, un espacio de intercambio de conocimiento propiciado por el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA. Te invitamos a explorar nuevas rutas gerenciales y de negocio de la mano de José Ramón Padilla, coordinador del centro, y Gustavo Manrique, profesor invitado del IESA. Acompáñanos y hablemos de sostenibilidad. Hola, bienvenidos a este segundo segmento del podcast Tendencias de Consumo hacia el Consumidor Responsable, que iniciamos en la sesión anterior en una interesantísima conversación con Carlos Jiménez. Como siempre, está conmigo Gustavo Manrique y entre los dos vamos a ir conduciendo la conversación. Hola, Gustavo. Hola, José, ¿cómo estás? Y hola, Carlos. Bueno, voy a hacer una presentación rápida de Carlos nuevamente porque probablemente hay gente que está entrando a este podcast y no entró al anterior. Les recuerdo quién es Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es, primero, un excelente amigo, profesor del IESA. Carlos, además, es un investigador de mercados, tiene décadas de experiencia haciendo investigación sobre tendencias de consumo, tendencias de mercado, hacia dónde van las empresas, una gran cantidad de temas que vamos a aprovechar hoy. Esa investigación también le permite ser un escritor muy prolífico, ha escrito libros, artículos, y una última característica de Carlos es que en esta vida multifacética que lleva, es maratonista, ha corrido innumerables maratones a nivel mundial y siempre con buenos tiempos. Así que la excelencia no solo está en la cabeza y en el intelecto, sino también en la parte física. Pero bueno, Carlos, hablamos en el podcast anterior sobre el consumidor. ¿Quién es ese consumidor? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los cambios de hábitos que tiene? Y cerramos el podcast anterior hablando sobre que este tema tiene dos caras, ¿no? Es una moneda de dos caras. Por un lado está el consumidor y del otro lado están las marcas y hay una interrelación entre ellas. Para comenzar la conversación, quería hacerte una pregunta, manteniendo el hilo del podcast anterior, y es, bueno, ¿y ese consumidor que está cambiando sus hábitos y que hablamos de un consumidor responsable, responde a un segmento de mercado, responde a una población de una geografía particular en el planeta? ¿Y dónde está ese consumidor latinoamericano que fue tan golpeado por la pandemia? Sí, cómo no. Bueno, un saludo, Gustavo. Gracias por la invitación, José Ramón. Un gusto conversar nuevamente con ustedes en este episodio de su podcast sobre sostenibilidad. Fíjate, yo empezaría por comentarte o responderte con respecto a esa pregunta, que siendo el término responsabilidad un constructo de cosas distintas que involucran ambiente, que involucran alimentación, que involucran, vamos a decir, derechos civiles, posiciones, etcétera, definitivamente nos vamos a encontrar que hay muchos segmentos del mercado que definitivamente de una u otra forma son responsables, porque es un concepto o un término muy amplio que está formado por muchas variables. Entonces, obviamente vamos a encontrar, dependiendo de cada una de esas variables, sensibilidades. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar, como yo decía, que, por ejemplo, los jóvenes pueden estar mucho más dispuestos a hacer cosas como, por ejemplo, comprar ropa usada, utilizar sistemas de micromovilidad eléctricos, que lo que puede hacer una persona de la generación X o un baby boomer. Entonces, pero en general es un término que involucra muchas cosas y por ende, dependiendo de lo que estemos midiendo, vamos a encontrar que un grupo u otro va a estar favorecido. Otra cosa importante es que este es una tendencia global. Es decir, esto no es hay personas con las que yo he conversado en los eventos, en las conferencias, y que a veces piensan que estos temas son propios de los países desarrollados, que esta es una agenda para conversarla por ejemplo, en un evento en Europa o en Norteamérica. Y sin embargo, en mi caso particular, obviamente yo reviso las tendencias globales que elaboran compañías muy reputadas a nivel global y que incluyen a Asia, Europa, el norte de América. Pero sin embargo, mis investigaciones, que son realizadas por Tendencias Digitales, se van al mundo latinoamericano e involucran Centroamérica, involucran la parte de México, involucran el sur. Es decir, yo cuando hablo de estos temas es porque estoy validándolos en nuestra región.
Es decir, esto no es un tema exclusivo de Europa, de occidental o de los Estados Unidos. Entonces, esto es un término global. Entonces, creo que esas son dos acotaciones que vale la pena recordar. Entonces, que es un tema que puede abarcar muchos grupos de consumidores, pero que dependiendo de la arista que estemos analizando, probablemente algunos van a ser más sensibles para los Z, otros para los baby boomers. Y segundo, que es un término global y que América Latina no está de espaldas. Obviamente, también en América Latina hay diferencias. Hay países que tienen más sensibilidad. Hay países, ¿por qué? Porque esto también está muy relacionado con el grado de desarrollo, obviamente, y de poder adquisitivo. Entonces, en la medida de que el país tiene una situación económica más compleja, sus necesidades son más básicas. Volvemos al concepto de la pirámide de Maslow. Entonces, si yo tengo una sociedad que tiene muchos problemas, va a estar centrada en las necesidades básicas que involucran alimentación, seguridad, física, y obviamente estos temas tienen menos desarrollo local que en un mercado donde esas necesidades básicas están mejor cubiertas, por decirlo de alguna manera. Gracias, gracias Carlos. Ahora, como decía Gustavo hace un rato, en la entrega anterior de este mismo podcast, en el primer episodio, por así llamarlo, pusimos el foco de la conversación en el consumidor, con mucho sentido, además de eso se trataba. Pero desde luego, en el otro lado de la ecuación están las empresas. Entonces, me gustaría que le echáramos una mirada al tema desde la perspectiva de empresa, es decir, ¿qué deben hacer las empresas? Porque lo que me queda claro es que no pueden ignorar esta transformación que está ocurriendo hacia la sostenibilidad y la responsabilidad. Entonces, ¿cuáles serían esas grandes líneas de acción de las empresas en este momento de la película? Sí, cómo no. Fíjate que como estamos hablando de una tendencia del mercado, y como habíamos conversado en el episodio anterior, esto lo que significa es un cambio en el comportamiento, las actitudes y las expectativas de la gente. Podríamos caer en la tentación de limitar el ámbito de acción de estos datos y de la identificación de esta tendencia a un tema de negocios y a un tema específicamente un tema de marketing y comunicaciones. Es decir, es muy común que una empresa que analiza tendencias, que hace estudios de mercado o lee reportes que hacen este tipo de análisis, simplemente a nivel de marketing diga, ok, esto es una tendencia importante, entonces empiezo por reconocerlo, bien por la empresa, que es lo primero, pero entonces nos centramos a trabajarla en el ámbito de marketing, es decir, lo voy a usar desde el punto de vista de comunicación para conectar, porque quiero ser empático, porque quiero conectar con ese consumidor que valora cualquier cosa que signifique la responsabilidad o el tema responsable, como lo conversamos en el episodio anterior. Eso no es que esté malo, pero está limitando la capacidad o el potencial que esto puede tener para la compañía. Y por eso mi invitación es a que esto lo veamos como un tema irreversible, como una tendencia creciente y que impacta el negocio en todas sus áreas, porque ustedes son expertos en temas de sostenibilidad y saben que esto involucra temas regulatorios, temas de producción, de eficiencia, pero yo lo analizo desde el punto de vista de perspectiva del mercado. La viabilidad del negocio a largo plazo está comprometida si yo no reconozco que cada vez más los consumidores le van a dar mayor importancia a esto y que por ahora es un grupo minoritario, todavía no es la mayor, no es más market, no es la mayoría o más de la mitad, pero por un tema de que definitivamente esto involucra costos, requiere tamaño, vamos a decir, un volumen, y todavía esto está en desarrollo. Entonces, mi recomendación es tomarlo en serio e involucrarlo en la estrategia corporativa. Es decir, que la empresa lo reconozca como un hecho importante y lo involucre en su estrategia. ¿Qué significa involucrarlo en su estrategia? Oye, por ejemplo, empecemos por definir un propósito. Nosotros como compañía, como dice Simon Sinek, empieza con el por qué. Entonces, vamos a definir un propósito porque entonces en ese mundo donde el consumidor es responsable, el consumidor forma parte de la organización también, porque son nuestros colaboradores. Entonces, nosotros podemos crear una empresa responsable. Entonces, empecemos definiendo un propósito, empecemos creando una cultura o promoviendo una cultura de la responsabilidad. Entonces, eso podría ser un buen comienzo en esa cúpula de lo que es la estrategia corporativa de la compañía, para verlo a ese gran nivel, a ese nivel corporativo.
¿Okay? Podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, podemos también utilizar esta información para innovar. Hay una metodología que se llama Trend Driven Innovation, innovación conducida por las tendencias, que no significa otra cosa que agarrar y decir, bueno, si hay cambios en el comportamiento de los consumidores, yo lo que hago es desmembrar ese cambio en las necesidades básicas. Citamos a Teodoro Levitt, ¿se acuerdan? El de la miopía del marketing. Y decimos, bueno, si yo sé que hay una tendencia del consumidor responsable, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la motivación del consumidor para ser responsable con el ambiente, con sus vecinos, con él mismo? ¿Por qué se preocupa por la alimentación? ¿Por qué se preocupa por el medio ambiente? ¿Por qué se preocupa por los derechos civiles? Entonces yo con esa comprensión, entonces yo puedo innovar en productos y servicios, pero también puedo innovar en modelos de negocio, en procesos, en una cantidad de cosas. Así que esa es una manera en cómo podemos aterrizar en la práctica en una compañía la tendencia, incorporándola en nuestra estrategia, pero también accionándola, pasando a la acción. Esa es la invitación. Pasemos a la acción. Y una manera de pasar a la acción es innovando con base en este cambio en los comportamientos. Buenísimo, Carlos. Y una pregunta de algo que tú manejas muy bien es las marcas como agentes de cambio. Es decir, las tendencias del consumidor hacen que las empresas hagan ajustes en su modelo de negocios o en su manera como se comunican, etc. Pero la pregunta que te quiero hacer es, las marcas también son agentes de cambio, y una marca reconocida, de consumo masivo, que contrata influencers o tiene deportistas que son embajadores de su marca, también generan cambios en las actitudes de sus consumidores. ¿Cómo ves tú el rol que tienen las empresas en este proceso de transformación hacia lo positivo de las actitudes y la conciencia del consumidor hacia ese consumo responsable que hemos llamado? Sí, cómo no. Fíjate que es muy importante eso que estás diciendo, porque definitivamente podríamos decir, mira, pero todo viene del consumidor. El que cambia es el consumidor, su comportamiento, sus actitudes, pero las marcas están innovando. Hay marcas que toman riesgos, que proponen tecnologías, cambios, comunicaciones. Eso no influye, eso tampoco. Sí, ¿por qué? Porque las acciones de las empresas, todas las intervenciones que hacen las empresas, crea también lo que llaman expectativas de consumo emergentes. Es decir, la propia marca cuando interviene, la marca cuando innova, cuando comunica, cuando acciona en general, crea también nuevas necesidades. Entonces forma parte de esa tendencia. Así que eso es muy importante y por eso es que es relevante que nosotros también, si estamos en el mercado y somos una empresa y está consciente de esta tendencia, no solamente mantengamos un monitoreo del consumidor y de cómo ese consumidor va cambiando y cómo esto se va ajustando. ¿Por qué? Porque también, sino que también veamos lo que otros están haciendo, que es lo que muchas veces llamamos la inspiración. Veamos la iniciativa de otras compañías, porque eso nos puede dar ideas de cómo otras empresas lo están traduciendo en la práctica, cómo lo están haciendo, pero además también nos permite identificar esas necesidades emergentes, que no era el comportamiento del consumidor originario, pero que una vez que las empresas empiezan a intervenir y a actuar, empiezan a generar también nuevas necesidades. Te pongo un ejemplo. A alguien se le ocurrió crear una plataforma, por ejemplo, como Airbnb, y eso eso atendió a una necesidad, a un comportamiento que tenía el consumidor, pero esa actuación de esa compañía que innovó con un modelo, a su vez generó nuevas necesidades. Entonces, es como una cosa que se va retroalimentando. Entonces, es muy importante que la compañía no solamente lo incorpore en la estrategia, como yo decía, no solamente es que actúe innovando, atreviéndose a analizar esto y a buscarle maneras en cómo actuar, sino que también se mantenga sigilosa en el monitoreo de esto. Porque la mentalidad tradicional de negocios es que nosotros hacíamos un estudio de mercado, creábamos un producto y pasaban años en donde nosotros estamos usufructuando esa posición de dominio. Eso hoy día no funciona así. Entonces, hoy día tenemos que estar monitoreando y analizando esas tendencias y cómo nuestro mercado se va modificando. No solamente nuestros competidores directos o tradicionales, sino incluso
otras industrias, porque hoy día hay una cosa que se llama, las fronteras de las industrias se borran. Es como la competencia, o sea, es como una convergencia de sectores. Entonces un banco termina compitiendo con una empresa de retail o con una empresa de telecomunicaciones. Entonces tengo que estar muy pendiente de eso y qué está pasando y qué están haciendo los demás. Ahora, Carlos, esto que comentas supone retos complejos y además importantes para las empresas, porque en el fondo están coincidiendo como dos situaciones. Por un lado, estas tendencias que tú has detectado muy bien, este aumento en el grado de conciencia del consumidor, el consumidor ético, responsable, como lo queremos llamar, por un lado, pero por otro, los consumidores están cada vez más empoderados. Entonces, cualquier consumidor puede desatar una campaña en redes sociales contra una empresa. En episodios pasados, Gustavo y yo conversábamos sobre una campaña en España muy interesante de un consumidor que la llamó Somos viejos pero no idiotas, una campaña contra la banca, quejándose de lo poco amigable que es la banca con las personas mayores que no están habituadas al manejo de lo digital. Y ese único consumidor que desató la campaña consiguió 800,000 firmas muy pronto y además le generó un daño reputacional horroroso a la banca, y Gustavo es experto en estos temas, y obligó a la banca a sentarse a negociar y a rediseñar la forma como atiende a ese sector del mercado. Entonces, ¿cómo hace una empresa para monitorear todas esas cosas? Los retos pueden ser muy complejos. Sí. Competir en el mercado hoy día es complejo. ¿Por qué? Porque se disminuyeron antes el consumidor estaba en minusvalía, estaba en desventaja frente a la empresa que tenía la información de su estructura de costos, que tenía información privilegiada versus el consumidor. Pero hoy día el consumidor está más informado, si lo vemos como un crowd, como una multitud, está más informado que la empresa en muchos casos. Entonces eso obliga a que la empresa sea transparente. Porque, bueno, Gustavo es experto en estos temas de responsabilidad, mejor dicho, de reputación, aparte de responsabilidad, y estamos claros que cuando tú como empresa tienes lineamientos, tienes un propósito claro, vamos a decir, eres transparente y eres auténtico, las probabilidades que tienes de que se te genere una crisis son menores. Muchas crisis vienen por malos manejos, por respuestas inadecuadas. Cuando tú tienes un guión que te aprendiste, cuando estás ensayando algo que quieres decir que no es auténtico, es muy fácil equivocarse o no responder. Pero cuando tú eres una marca en donde la gente cree en algo, trabaja por eso, sabe lo que está haciendo, va a ser mucho más difícil que te equivoques. Porque además, si eres auténtico y te equivocas, vas a responder, vas a dar la cara, vas a pedir perdón, pero sobre todo, como aprendí yo de mi amigo Gustavo, vas a ofrecer una alternativa y una solución. Entonces, al final, nadie está exento a las crisis, ni antes de la era de Internet, ni ahora. Lo importante es que nosotros como empresa, creo que además, José Ramón, esto que planteas ahorita, incluso es un argumento adicional para decir, nosotros tenemos que entender a la gente, entender al consumidor, ser auténticos, obedecer a un propósito, buscar resolver los problemas de la gente. Y claro que tenemos que ganar dinero, porque si no ganamos dinero no podemos invertir, no podemos dar buenos productos y servicios de calidad, y eso no está mal decirlo y reconocerlo, siempre y cuando nosotros seamos auténticos, obedezcamos un propósito real y no a un artilugio o a una campaña publicitaria. Y entonces cuando lo hacemos así, creo que es mucho más fácil. Y creo que realmente esa es realmente la empresa responsable. No es la que le dedica solamente un presupuesto y tiene una memoria y hace un cóctel y se reúne con las ONG. Todo eso está muy bien, hace un donativo, todo eso lo queremos y hay que multiplicarlo a la N o hay que llevarlo a la N. Pero lo más importante es que realmente nosotros hagamos lo que hagamos porque realmente creemos en eso y que involucremos a nuestra gente. Y si hacemos eso, la posibilidad de que se genere una crisis es mucho menor, porque cuando hacemos las cosas honestamente, todo fluye. El problema es cuando la empresa tiene algo que es un fake, cuando atiendes al cliente sin realmente querer atenderlo, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso nos lleva también a un tema, podríamos decir, Gustavo, tú que eres experto en ese tema de reputación, que ser una marca responsable es una buena estrategia para la reputación de la marca y nos puede ahorrar muchos problemas en términos de crisis reputacionales, sobre todo si lo hacemos bien,
que significa en primera instancia hacerlo realmente porque creemos en esto. Esa afirmación va con mi firma, aprobada. Carlos, exacto. Nos quedan 5 minutos, el tiempo pasa volando, sobre todo cuando tenemos información útil y amena como la que nos estás ofreciendo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que te tenemos aquí, de hablar de omnicanalidad, que es un tema que tú manejas muy bien. Y aunque necesitaríamos otro podcast completo para hablar del tema, quisiera que me sintetizaras brevemente esa conversación entre las marcas y el consumidor, entre las marcas y las personas, y ese rol de comunicación omnicanal o ese ecosistema de omnicanalidad que las marcas tienen que desarrollar para establecer esa conversación, que también es un elemento dentro de este tema que estamos tratando, que es la comunicación responsable. ¿Cómo ves tú ese diálogo marcas, consumidores y el rol que juega la omnicanalidad en tiempos como los actuales? Sí, cómo no. Fíjate, bueno, el tema de la omnicanalidad es un tema que está muy referido al retail particularmente, pero es un concepto que podemos usar en muchos ámbitos, porque de hecho hace muchos años los medios de comunicación ya hablaban de eso, solo que le ponían otro nombre. En esa época, yo me recuerdo hace 20 años cuando daba las conferencias en las preventas, hablábamos era de la convergencia, porque la convergencia era, bueno, que tú tenías un periódico impreso y tenías una aplicación o el website, y en el fondo lo que buscabas era atender las expectativas y las necesidades de la gente con distintos medios, porque tú lo que estás haciendo es buscando la manera de ofrecer una experiencia, resolver esas necesidades o satisfacerlas. Y bueno, hoy día hablamos de omnicanalidad, pero en el fondo el concepto es similar. Aquí lo importante es reconocer que no hay dos mundos, porque ahorita incluso con lo del metaverso que se pone muy de moda ahora, entonces hablamos de como si hubieran varios mundos, ¿no? Hay un solo mundo. La gente es una gente única, lo que pasa es que utilizamos distintos medios. Entonces nosotros tenemos que, como compañía, entender que nosotros nos estamos comunicando con una audiencia. ¿Cuál es esa audiencia? ¿Qué características tiene? ¿Y qué medios utiliza? Y entonces utilizar los medios que sean necesarios para podernos comunicar, para poder resolver los problemas de la gente y ser útiles. Ahora, eso involucra, entonces, si tenemos que usar el metaverso, pero tenemos que usar la tienda, entonces usémoslo. Lo importante es, y ahí es donde viene el concepto de omnicanalidad, que se diferencia de la multicanalidad o de la transcanalidad, es que yo aquí, de lo que se trata es que la experiencia sea la misma, porque muchas marcas creen que crear un e-commerce es ser omnicanal. Cuando tú creas un e-commerce, eres una empresa o multicanal o transcanal. Eso sí lo vamos a dejar para otro podcast, pero eso puede generar problemas, porque Gustavo compró unos zapatos por internet en esa tienda online y cuando los quiso devolver y fue a la tienda no se los aceptaron. Entonces, estar en otro canal adicional puede ser un problema y puede crear malas experiencias. Entonces, la omnicanalidad lo que hace es poner el acento y decir, sí, crea los canales que sean necesarios, utiliza todos los canales, si quieres usar el metaverso también, pero que lo importante es que tú no pierdas el foco, que el foco es la gente y que esa experiencia lo que va a hacer es que sea integral y que más bien mejore esa sinergia y que no sea una cosa aislada, porque entonces más bien es contraproducente. Por eso mucha gente en la pandemia se confundió y se fue con transcanalidad, omnicanalidad, y sí resolvió un problema de acceso en plena pandemia, pero creó otros problemas y eso no es omnicanalidad. Entonces, la omnicanalidad, volvemos a lo mismo, la esencia es la gente. Es resolver el problema de la gente, ser útiles sin perderse en los medios, en los mensajes, etcétera, etcétera. Excelente reflexión, Carlos, muy aterrizada además. Gustavo, se nos volvió a pasar el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo convenido. Definitivamente la conversación con Carlos da para una temporada completa de podcast. Y probablemente desarrollemos esa idea si Carlos se anima. Claro que sí, con mucho gusto. La verdad que es un placer conversar con ustedes. Siempre, bueno, un gusto, respeto mucho su trabajo y bueno, un agradecimiento por la oportunidad que me dan de conversar de estos temas. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos, y gracias, José. Yo creo que esto es un espacio de reflexión y de aprendizaje y bueno, seguimos manteniéndolos informados de los próximos podcasts. Y quien quiere conocer un poco más de Carlos, voy a hacer una pequeña publicidad, carlosjimenez.info. Ahí pueden conseguir información muy valiosa sobre lo que Carlos nos ha hablado hoy y la actualidad de los temas que Carlos está abordando.
Igual, síganos en redes, que tenemos una programación muy interesante, y además recuerden que este podcast se lo pueden encontrar en Spotify también. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Gracias por escucharnos y recuerda suscribirte. Esperamos recibir tus opiniones y continuar así intercambiando ideas capaces de transformar el mundo.